Ya lo puse a grabar. Bien, ya. Acaba de ingresar otra persona, pero bueno, listo. Para la persona que acaba de ingresar, tiene que llenar la descripción. La pregunta es qué es la termodinámica en ese link, igual que ayer. Listo, entonces vamos a mirar las definiciones que han ido enviando. Distribución de la energía. Bueno, es estudio de la energía. Vamos a ver estudio del comportamiento de líquidos y gases sometidos a ciertas temperaturas. Bueno, también sólidos. Movimiento de partículas por la energía calórica. Puede ser, vamos a ir leyendo varias y luego hacemos comentarios. Como el calor hace mover las cosas. La forma como se comporta la temperatura y las diferentes formas de energía. Bueno, la temperatura nos sirve para saber cuánta energía hay, pero como tal la temperatura no es energía, es una propiedad. Es el estudio de las formas de equilibrio térmico, a veces sí. Bueno, listo. Estoy viendo que nadie ha puesto la palabra trabajo. Todos dicen calor o dicen energía. Rama que estudia el calor y su movimiento, no solamente el calor. ¿Alguien escribió trabajo? Parece que no. Listo. Entonces, la termodinámica es una ciencia que estudia la energía y dentro de la energía se encuentran el calor y el trabajo también. Entonces, la termodinámica estudia las diversas formas de energía y calor. Bueno, calor es una forma de energía, entonces el calor debería estar dentro de esa definición de energía en los cuerpos. Es el estudio de las variaciones, bueno, ya alguien puso trabajo, el estudio de las variaciones del calor y el trabajo en los cuerpos. Puede ser. Estudia los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema. Sí, las propiedades, eso es parte. Es la física que estudia la relación del calor y los cambios de estado. No solo calor, listo, también otros tipos de energía. Y bueno, alguien borró una respuesta ahí, pero vamos a mirar la definición. Entonces, por definición, la palabra termodinámica pues se compone de dos vocablos griegos. Uno es termo, que significa calor, y el otro es dynamis, que significa fuerza o potencia. Entonces ahí vemos estos dos tipos de energía que les estaba comentando hace poco. Ahora, en sí, la palabra termodinámica se refiere como a esa o a esos esfuerzos que se hicieron de convertir el calor en otras formas de energía. Específicamente, pues se intentaba convertir el calor en potencia. Entonces uno puede mirar pues que la termodinámica es eso, son esos esfuerzos de convertir ese calor y también mirar qué capacidad tiene el calor de ser convertido. Ahora, también lo podemos ver como el estudio del calor, el trabajo, la energía. Bueno, el calor y el trabajo son formas de energía y los cambios que producen en los estados de los sistemas. Entonces, pues siempre que nosotros tengamos una transferencia de algún tipo de energía en un sistema, vamos a mirar ciertos cambios y esos también son objetos de estudio de esta ciencia. Ahora, en un sentido más amplio, la termodinámica estudia las relaciones entre las propiedades macroscópicas de un sistema. Macroscópicas, no microscópicas. Las propiedades, o bueno, hay dos tipos de termodinámica. Está la termodinámica clásica, que es la que estudia las propiedades de forma macroscópica. Si yo estoy, por ejemplo, quiero saber qué es lo que sucede en mi cuarto, no voy a mirar qué es lo que hace cada molécula, sino que miro las propiedades como un todo, como un macro. Mira la temperatura, sería la temperatura de todo el sistema de forma más general. En cambio, la termodinámica estadística es esa otra rama de la termodinámica que se encarga de estudiar lo que sucede en cada molécula, en cada átomo, mirar qué pasa con cada uno de ellos, cómo se mueve, qué temperatura, todas las propiedades, bueno, cómo funciona, y eso ya no es objeto de estudio de este curso. Nosotros vamos a estudiar lo que estudia las relaciones de las propiedades macroscópicas de un sistema. Entonces, en esta misma diapositiva también vemos a James Watt, que es una de las personas que más contribuciones y también ha hecho. Y una de esas fue la máquina de vapor, que también intentaba eso, convertir ese calor en una máquina que se pudiera mover, o sea, en potencia para poder mover una máquina. Entonces, sigamos. Listo, entonces vamos a resumir esta definición y el objeto de estudio de este curso. El objeto de estudio es una porción macroscópica del material.
o sea, puede ser sólido, líquido o gas, compuesta por un gran número de átomos o moléculas interactuantes. O sea, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar objetos que van a estar en una escala macroscópica. O sea, van a tener gran número de átomos o moléculas, no van a tener unas cuantas pequeñitas que nos toque estudiar pues lo que sucede con cada una, sino que van a tener un gran número que ya es una escala macroscópica y podemos utilizar la termodinámica clásica. Ese material puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido, puede estar en estado gaseoso. Podemos estudiar, por ejemplo, en esta habitación, el aire, que sería la parte gaseosa. Eh, Muchos procesos involucran intercambio de energía entre una porción macroscópica de material y sus alrededores. Todo el tiempo estamos, bueno, no siempre estamos conscientes de eso, pero de hecho la termodinámica es una rama que empezó siendo más experimental y luego fue que se aplicó la teoría, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con distintas temperaturas a lo largo del día y ver que los procesos termodinámicos ocurren de forma natural. Si uno deja una taza caliente, pues se va a enfriar. Ahí hay un intercambio de energía de la taza con el aire que está alrededor. Entonces es algo que es que se ve en todo momento. El análisis puede realizarse sin referencia a la estructura microscópica de la materia, que es lo que les decía. Nosotros estamos estudiando estos materiales que tienen muchas moléculas, entonces no necesitamos mirar lo que sucede en cada una de ellas. Y la termodinámica es una ciencia empírica, es fenomenológica y experimental. Experimental también es porque nosotros podemos medir la temperatura, nosotros podemos medir la presión, podemos medir el volumen, podemos medir muchas propiedades que nos ayudan a luego comprobar qué está pasando en el sistema, pues qué va a suceder y esto. Entonces, listo, sigamos. Ahora, vamos a mirar tres definiciones. Aquí las ven en tres colores, rojo, naranja y amarillo. Y la primera de ellas es que es un sistema. Esa es aquella parte macroscópica del universo físico cuyas propiedades se están estudiando. Es decir, el sistema es aquello que me interesa estudiar. Volvamos al ejemplo del cuarto. Si yo quiero saber qué está sucediendo en el cuarto, pues mi sistema va a ser el cuarto. No tengo que incluir el pasillo y los demás sitios porque lo que me interesa es el cuarto. Entonces mi sistema básicamente es lo que me interesa estudiar. Ahora, si me interesa estudiar todo el cuarto, mi sistema no puede ser la mitad del cuarto, tiene que ser el cuarto completo. Ahora, el sistema está confinado en un lugar definido en el espacio por la frontera, que es la que lo separa del resto del universo. Ahora, en mi cuarto, eh, si yo tengo un cuarto y ese es mi objeto de estudio, necesito definir unas fronteras para yo decir, bueno, mi sistema es lo que está dentro de la frontera y lo que está afuera es lo que no voy a estudiar directamente. Ahora, las partes del universo que pueden interactuar con el sistema se llaman entorno. Entonces vemos estas tres definiciones. Está el sistema, que es lo que quiero estudiar, está el entorno, que es lo que está por fuera, y está la frontera, que es la que separa mi sistema del entorno. Entonces, ahí en este momento vamos a hacer otra actividad. Estas tres definiciones, la idea es que les aparecen tres números, 1, 2 y 3, uno de cada color. El 1 representa el sistema, 2 frontera, 3 entorno, dependiendo del color, miren ustedes. Los deben agarrar y arrastrar hacia la figura que ustedes ven debajo de las definiciones. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes consideren que es sistema, ahí deben poner el número rojo, lo que ustedes consideren que es frontera, ahí deben poner el número naranja y lo que sería el entorno, deben arrastrar el número amarillo. Entonces vamos a darles un minuto para que puedan hacerlo. Recuerden que si están en el celular tienen que ponerlo horizontal para que les aparezca toda esta opción y vayan respondiendo. Hay una persona que ingresó ahora, pero no lo veo que se haya conectado a la aplicación, entonces para que lo vaya realizando. Recuerde, son tres números que se dejan arrastrar, ubiquen el número dependiendo donde, dentro del espacio de la nube o bueno, la figura que es allí, donde va cada uno de los tres términos, sistema, frontera y entorno. Vamos haciendo.
Saray, Ernesto, Helio, Daniel, por favor. Ya podemos ir viendo, Joana, ya te lo pongo. Listo, entonces vamos a mirar respuestas. Bien. Bueno, por lo menos todo el mundo supo dónde queda el sistema. Perfecto. Sistema sería lo que está dentro de la nube, que es eso que nos interesa estudiar. Entorno, todo el mundo lo puso en la frontera, si en distintas partes de la frontera serían todas las líneas negras. Recordemos que la frontera, como tal, por definición, no tiene espesor. No tiene ni espesor ni volumen. Es algo más que tenemos para saber hasta dónde se acaba nuestro sistema. Y el entorno, pues debería también estar bien. Exacto, está por fuera. El entorno es ese universo o esa parte del universo que es la que está interactuando con el sistema que vamos a estudiar. Esa limitante o esa frontera, como dice Joana, es como una especie de, puede ser inclusive imaginaria, o sea, cuando tiene un terreno y tiene la división, puede ser una división imaginaria, puede ser una división física, por ejemplo, la frontera entre Colombia y Venezuela, que hay un río o hay algo natural que lo divide, y aquí en físico también puede ser una habitación separado por una pared y una puerta. Lo importante es que usted defina cuál es su sistema y qué tan grande puede ser su sistema. Su sistema puede ser muy pequeño, más grande, o sea, el tamaño depende de cómo lo haya definido usted. Exacto. Listo. Entonces, bueno, creo que queda claro la parte de estas tres definiciones, ya podemos seguir. Ahora, ya vimos lo que, bueno, son sistemas frontera y los alrededores. Vamos a empezar a estudiar las clasificaciones del sistema. Ahora, tenemos aquí 4 clasificaciones. Vamos a empezar con abierto, que es un sistema abierto. Sería un sistema que tiene transferencia de materia y también tiene transferencia de energía con los alrededores. Vamos a seguir con el ejemplo del cuarto que funciona bien. Si ustedes están en su cuarto y tienen la puerta abierta, las ventanas abiertas, pues cada vez que corra brisa, va a entrar aire dentro del cuarto y pues va a haber una transferencia de materia, en este caso sería el aire. Ahora también, como tienen la ventana abierta, si llega luz de sol, pues esa radiación solar entra por las paredes también después de un cierto punto, dependiendo del techo que tengan, también va a haber calor que entre del sol. Entonces va a haber esa transferencia. Entonces, en ese caso, su cuarto sería un sistema abierto, porque tiene transferencia de materia y tiene transferencia de energía con los alrededores. En este caso se recibe energía de los alrededores. Ahora, un sistema cerrado tiene una diferencia y es que no tiene transferencia de materia, pero sí tiene transferencia de energía. Entonces vamos viendo que hay diferencia entre cerrado y abierto. Ambos tienen transferencia de energía, pero el sistema cerrado no tiene transferencia de materia. Entonces, si yo quisiera hacer mi cuarto, en un sistema cerrado, pues tendría que cerrar la puerta, cerrar las ventanas. Ya ahí sí, si entra brisa, pues no va a entrar porque está todo cerrado. No hay intercambio de materia. Sin embargo, aunque yo tenga la ventana cerrada, a través del vidrio puede entrar a través de las paredes, a través del techo, sigue entrando ese calor del sol, esa transferencia de calor por radiación del sol, por ejemplo, o por convección del aire caliente que está afuera. Entonces, voy a tener igual una transferencia de energía. Sigue siendo un sistema cerrado porque no está entrando materia, pero sí hay transferencia de energía. Entonces, esa es la diferencia entre cerrado y abierto. Ambos permiten transferencia de energía, pero el sistema abierto permite transferencia de masa y el sistema cerrado no permite transferencia de masa. Ahora, hay un tercer sistema que se llama el sistema aislado,
que no interactúa de ninguna manera con los alrededores. Ahí no hay transferencia ni de energía ni de materia. Ya ese sí está por completamente, la palabra lo dice, está aislado el alrededor. Entonces no confundir aislado con cerrado. Porque, bueno, ya pueden hacer como esa similitud entre cerrado y abierto. La diferencia es que uno permite transferencia de materia y el otro no. Y mientras que el aislado sí no permite transferencia de absolutamente nada. Ahora, hay un caso particular que es el sistema adiabático, que es como un sistema intermedio, donde el neto de la transferencia de calor es igual a cero. O sea, puede que haya transferencia de calor, un calor que esté entrando al sistema, pero la misma magnitud de calor debe estar saliendo del sistema, entonces pues cuando se suman da cero, entonces ese sería un sistema adiabático. Listo, entonces vamos a mirar estas definiciones, cómo, cómo quedaron. Aquí hay 3 sistemas, cada una de las cajitas es un sistema, y la idea es que ustedes escriban. La forma más fácil en la que pueden escribir es dentro de las herramientas que está abajo hay una T, que es para que escriban texto, porque con el lápiz la letra es bueno, es más difícil. Entonces, pueden darle a la T y luego hacen clic al lado de la cajita y escriben la respuesta de si es un sistema cerrado, abierto o aislado. Entonces ya saben, si es abierto, cerrado o aislado, le escriben al lado de cada una de las cajas. Pudiera hacerlo con el lápiz de Paint, pero tendría que reducirle el espesor de la El línea que va a espesor. escribir. Sí, Lo sí. podría hacer, pero lo más fácil creo aquí es que escojan la T de texto y escriban encima o debajo, o sea, alrededor o donde le quiera poner el nombre del tipo de sistema que tenemos. Veo que hay más gente, entonces voy a volver a enviar, bueno, ya el profe envió el link. Eh, ya las personas que van llegando accedan para que puedan hacer las actividades. Bueno, y también los que van llegando. Esta actividad consiste en que aquí hay 3 sistemas, cada caja es un sistema, y nos deben decir cuál sistema es abierto, cerrado o aislado. Recuerde que para acceder lo hace con el correo de Uninorte, la persona que llegó. Bueno, ¿cómo van? Ya te digo. Faltan 4 personas. Faltan 4, bueno, 3 personas. Ya les digo quién falta. Jalil y David. Jalil y David. Y los demás creo que ya lo hicieron. Bueno, vamos a presentarlo. Bien. Permítame que aquí sea en global. Ajá. Y también se puede dibujar. También se puede bajar. Ok, bueno. Esta persona dice, cerrado es aquel que tiene transferencia de energía, pero no de materia. Abierto es aquel que tiene transferencia tanto de energía como de materia. Y aislado no tiene ningún tipo de transferencia. Está bien. Listo. Vamos a mirar otros. Ya, También cerrado, perdón. cerrado, abierto, aislado. Mm, Ahí, Cerrado, abierto, aislado. Perfecto. Entonces, ya ven la diferencia. Cerrado y abierto ambos permiten transferencia de energía, pero pues el abierto sí permite transferencia de materia
y el cerrado no, mientras que el aislado no permite ningún tipo de transferencia con los alrededores. Vamos a ver entonces quién de pronto, permíteme, quién de pronto se equivocó. Vamos a ver de los que estoy viendo acá. Cerrado, abierto, aislado, cerrado, abierto, aislado, cerrado, abierto, aislado. Vamos en forma global a ver qué nos muestra. Aislado, 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 aislado. Creo que todo abierto, 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 abierto. Sí, Sí, están de acuerdo. Listo. sí, sí parece que, bueno, listo. Ahí entendimos. Igual si hay más preguntas pueden Así. hacerlas. Por el chat pueden hacer lo que estamos pendientes. Nosotros la respondemos. Bien, ahora vamos a mirar, ya miramos las clasificaciones de los sistemas, ahora vamos a mirar las clasificaciones de las fronteras. Vamos a mirar por el tipo de transferencia que haya en cada una de ellas, por ejemplo, de trabajo. Ahora, existen las fronteras móviles y las fronteras rígidas. Las fronteras móviles son aquellas que permiten realizar trabajo. O sea, ahorita vamos a mirar la definición de trabajo, pero en sí, donde no hay frontera móvil, no se puede realizar un trabajo. Por ejemplo, vamos a ver, en un carro, en el motor de un carro, hay varios pistones. Esos pistones consisten de un cilindro y pues el pistón arriba que se está moviendo. Si nosotros pusiéramos como sistema, que sería lo más lógico poner como sistema, pues el cilindro, todas las paredes del cilindro, no, ellas están fijas, ellas no se mueven, pero la pared como de la capa interna del pistón, ella sí se está moviendo, está hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esa frontera sería rígida, móvil, perdón. Y las fronteras rígidas son aquellas que no sufren ningún desplazamiento neto. Entonces, en este ejemplo del carro, pues el cilindro serían, todas estas, las fronteras del cilindro serían rígidas y móvil sería la del pistón. Entonces, este ejemplo de cilindro hembro lo vamos a ver bastante. Hay una frontera que se está moviendo y las demás permanecen rígidas. Entonces, a través de las fronteras rígidas no hay desplazamiento, por lo que no hay trabajo. Mientras que a través de las fronteras móviles, ellas sí se desplazan, ellas sí permiten que se realice un trabajo. Ahorita vamos a mirar bien la definición. Ahora, también vamos a mirar con respecto a la materia. Hay fronteras permeables e impermeables. Entonces, por ejemplo, las permeables, pues el nombre nos indica un poco, son las que permiten ese paso de materia. Por ejemplo, en el uso de que ustedes van a salir a la calle y aquí en Barranquilla, cuando llueve, llueve bastante, entonces pues se necesita un paraguas y el paraguas sabemos que si agarramos alguna tela de algodón o así, pues igual se va a mojar, va a pasar la lluvia a través de esa tela y nos vamos a mojar. Entonces, eso no serviría como un buen paraguas. Ahora, necesitaríamos buscar una frontera impermeable, una tela impermeable como las de los paraguas, que son medio plásticas, que no permiten transferencia de materia. Entonces, en el caso de la materia, hay dos tipos de frontera. Frontera permeable, que permite el paso de materia, o impermeable, que no permite el paso de materia. Y con respecto a la transferencia de calor, existen las fronteras diatérmicas, que permiten intercambio de calor, también se les llama conductoras. Y las fronteras adiabáticas, que se les llama aislantes también, porque no permiten la interacción del sistema, o sea, no permiten ese intercambio de calor. Bien, vamos a mirar, por ejemplo, si ustedes, no, antes. Si ustedes en su casa, por ejemplo, esto es bastante fácil de uno imaginarse. Si ustedes en su casa, su mamá está haciendo chocolate caliente, alguien está haciendo chocolate caliente y les dice, pásame el vaso ahí para servir, pues este vaso de metálico que todos tenemos en la casa, ese no es el que vamos a pasar, sino que le vamos a pasar una taza que sea cerámica. ¿Por qué? Porque el vaso que es metálico es muy buen conductor de calor y si nosotros le damos ese vaso a ella, pues luego no vamos a poder agarrar el vaso porque todo el chocolate caliente el calor va a fluir a través del vaso y nos vamos a quemar la mano. Entonces, hay materiales que transmiten muy bien el calor y hay materiales que no transmiten tan bien el calor. Eh, Listo, entonces dependiendo de la aplicación se elige uno u otro. En ese caso, si miramos el sistema como el vaso, pues la frontera, si agarramos el metal, sería diatérmica y si agarramos de pronto el cerámico, no. Ya sería adiabática. Entonces ya, siguiente.
Listo, entonces vamos a mirar la definición de trabajo. Es cualquier cantidad que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado y puede usarse por completo para elevar, o sea, desplazar un cuerpo en el entorno. Entonces, si nosotros miramos la definición de trabajo, en sí es una transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa a lo largo de un desplazamiento, o sea, es a lo largo de una distancia. Cuando nosotros hablamos de trabajo, estamos hablando de una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. En este caso, por ejemplo, teníamos un, en la imagen de la izquierda, un cilindro émbolo con un volumen que estaba en gris y al final, pues, del proceso que hubo ahí, tenemos un cilindro con un volumen gris más un volumen en amarillo. El volumen aumentó. Eso implicó un desplazamiento. Ahí hubo un trabajo porque hubo una fuerza aplicada al émbolo para que ese se pudiera mover y se movió una distancia. Entonces, en ese caso, cuando nosotros vemos, ahí hay un trabajo. Por eso decíamos, en el caso de que haya frontera móvil, entonces se va a poder realizar un trabajo. Pero si no hay frontera móvil, pues no va a haber ningún desplazamiento, entonces el trabajo sería cero. Sigamos. Si tienen preguntas, recuerden que las pueden escribir. Ahora, el calor. El calor es una cantidad que fluye a través de las fronteras de un sistema durante un cambio de estado. Igual tenemos un cambio de estado. En virtud, ahora, ¿por qué ocurre esa transferencia de energía? Porque hay unas diferencias de temperatura entre el sistema y su entorno que fluye y que fluye de un punto de mayor a otro de menor temperatura. Ahora, sí, en este caso, por ejemplo, vemos en la imagen dos sistemas. El sistema 2 tiene una temperatura más alta que el sistema 1. Entonces, si nosotros ponemos los dos sistemas uno al lado del otro, pues va a haber un flujo de calor desde el sistema 2 que tiene mayor temperatura hacia el sistema 1 que tiene menor temperatura. Eso es lo natural. Lo natural es que si nosotros dejamos la botella con agua fría en la cocina y volvemos dentro de una hora, pues ya el agua no va a estar fría, sino que es probable que ya esté a la temperatura de la habitación en la que estaba. Eso es lo natural, que siempre es el calor va de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura. En ese caso, pues de la habitación que tenía más temperatura se dirigió hacia la botella de agua fría, que tenía una temperatura menor. El caso donde eso no sucede, que también lo vamos a estudiar en este curso, es cuando ya hay una máquina térmica, pero ya no es natural, ya se requiere aplicar otro flujo de energía, otra energía para que el calor no vaya de forma natural de mayor a menor, sino en el sentido contrario. Listo. Recuerden, el calor es un flujo de energía que se da por diferencia de temperatura y naturalmente fluye de mayor temperatura, de donde haya mayor temperatura a donde haya menor temperatura. Entonces, siguiente. Vamos a mirar, aquí hay dos clasificaciones de calor, calor sensible y calor latente, de lo que ustedes recuerdan que hayan visto en física, eh, qué es calor sensible y qué es calor latente. Aquí van a tener la opción. Si quieren escriben CS dos puntos y dan la definición para que no tengan que escribir todo y CL dos puntos para calor latente y dan la definición. Son definiciones de lo que usted tenga el concepto. No es que vayan a buscar ahorita en internet y lo copien y lo peguen. No, es lo que usted entiende en el momento. Y vamos haciendo la aclaración. Sí. Arnold, Abraham, David, Mauricio, vamos empezando a escribir. Jalil, Helio,
Bueno, vamos a empezar a revisar, pronto por el tema del tiempo, Sí, y ya te muestro. Y pueden bien. terminar los que le faltaba, Sí, todavía pueden seguir escribiendo. Listo. pero Joana lo puede revisar en este momento. Calor sensible es la energía que se necesita para aumentar un grado el objeto. Bueno, esa es otra, Otra definición, sí. Pero sí tiene que ver que es con con el respecto cambio a de capacidad temperatura. calorífica, ¿no? Capacidad calorífica. Sí, Pues, ok, calor específico. Exactamente. de Calor calor específico es la energía que se necesita para aumentar un grado, una unidad de masa. de masa. Ujú. Ok, Eh, entonces aquí está comentando sobre la energía y hay algo que sí está relacionado y es el aumento de temperatura. Aunque bueno, ahí bien, dice un grado, pero no sabemos un grado de qué. Un grado de temperatura, un grado de viscosidad, un grado de diferentes tipos pueden haber diferentes grados. Listo. Otro. bien. Vamos a mirar por acá. Calor que se suministra a un cuerpo, bueno, pero hay que hacer una aclaración de exactamente qué pasa. Es importante el qué pasa cuando se suministra ese calor. Ese calor que se suministra, ajá, se hace Se lo transferencia corre. de calor en, sí, sí, Ahí está. calor que se suministra a un cuerpo para alterar su temperatura. Bien, ese está bien. Es el calor sensible, es ese calor que se suministra a un cuerpo y que como resultado se aumenta su temperatura. O sea, ese es un calor sensible a la temperatura. El resultado de ese calor es que se aumenta la temperatura. Cuando se suministra y bueno, cuando sale del cuerpo, pues se disminuye la temperatura. Ahora vamos a mirar calor latente. Es la cantidad de energía requerida para iniciar un cambio de fase. No necesariamente para iniciar, si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo que está, digamos, de agua, que está, digamos, a 30 grados centígrados, entonces yo le suministro el calor, ese calor, como él no está en el punto todavía en el que, en los 100 grados centígrados que debería cambiar de fase, entonces ese calor va a ser sensible hasta que él llegue, suba a 70 grados, o sea, llegue hasta 100. Entonces, en ese punto ya todo el calor que yo le suministre, ese sí va a ser calor latente, porque ya él va a empezar a cambiar de fase. Entonces, no es como para iniciar un cambio de fase, sino durante el cambio de fase. Es ese calor que se suministra a él mientras está haciendo cambio de fase. Ahora, hay algo importante, vamos a ver si lo vemos por acá, sobre el calor latente. Otro, o sea, lo Sí, busco. sí, sí, bajar. Eh, Ah, va. El calor necesario para provocar un cambio de fase es la cantidad de energía necesaria para el cambio de estado. El calor necesario, el calor latente es el calor que es cambio de fase sensible para aumentar la temperatura. Bueno, hay algo importante que veo que no lo han escrito, que es que durante el cambio de fase, bueno, cuando hay calor latente, no hay cambio de temperatura. Entonces, es importante que se haga esa aclaración. En el calor sensible, tenemos que hay cambio de temperatura, pero no hay cambio de fase. Y en el calor latente, tenemos lo contrario. Hay cambio de fase, pero no hay cambio de temperatura. Cuando el agua se está evaporando, la temperatura permanece constante hasta que se termine de evaporar. Calor sensible no es calor latente, esa cantidad. Bueno, entonces, Listo. ¿Va la siguiente? sí, ya creo que bueno, ahí queda claro. Entonces, calor sensible, cambio de temperatura, sin cambio de fase, calor latente, cambio de fase, sin cambio de temperatura. Perfecto, sí. Bien, ahora vamos a mirar las formas de transportar el calor. Aquí también tienen que escribir las definiciones que ustedes creen. Esta es forma de transportar el calor. Piensen ustedes el medio en el cual pasa el calor. Antes habíamos visto qué sucede cuando se suministra ese calor. Bueno, hay cambio de temperatura o hay cambio de fase. Ahora vamos a mirar la forma de transportar el calor. Entonces, hay tres tipos, conducción, convección y radiación. La idea es que ustedes escriban la definición de lo que ustedes creen o de lo que ustedes ya habían aprendido antes, que es cada una de ellas. Entonces, no busquen, sino que respondan de lo que ustedes creen y aquí vamos formando las definiciones. Damos 3 minutos máximo para que podamos avanzar, que ya vamos a terminar la parte de hoy. Pero bueno, la idea es que podamos ir avanzando.
Daniel, Abraham, David, todavía no lo han realizado, por favor. Abraham y David. Ok, falta David. Profesor, da la dicción que yo estoy respondiendo, pero ¿Cómo, no sé cómo? No te escucho. no se habla David, sino que yo estoy respondiendo. O sea, no tenía wifi, entonces me atiende el celular, Sí, lo pero voy a hacer desde el celular. Lo voy a no hacer desde el entiendo celular. por qué no sale ahí. No veo, a no ser que lo termines, tienes que escribir y automáticamente se ve en línea. Voy a realizarlo y bueno, aquí lo revisamos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos revisando mientras se actualiza. Perfecto. Apaga el micrófono que hay mucha interferencia, David, por favor. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos a mirar. Conducción es mediante un contacto, bueno, pero es importante saber el contacto de quiénes. Convección mediante una diferencia de temperatura. Bueno, todos los flujos de calor son por una diferencia de temperatura. Y radiación mediante ondas. Ok, listo. Más o menos, pero le falta la definición. Conducción, el calor viaja de la región caliente. Todos los flujos de calor son desde el punto donde hay, bueno, de forma natural, desde el punto donde hay mayor temperatura a donde hay menor temperatura. En un fluido, listo. Aquí hay algo importante. En esta segunda definición, en un fluido, capacidad de las corrientes que se establecen en su interior. Bueno, puede ser un fluido, pueden ser varios. Como un fluido vamos a entender lo que es líquido o gaseoso. Y también puede ser, la convección tiene como cualidad que también puede ser entre un fluido y un sólido. Bueno, pero la diferencia es sí esto. La conducción es la forma de transferencia de calor que se da dentro de un sólido o entre dos sólidos que están en contacto. El contacto material con una fuente de energía, no. Vamos bajando. Inducción, transferencia de calor por contacto. Todos dicen por contacto, pero es importante aclarar entre quiénes se da esa transferencia de calor. Facilidad, bueno, sí, la conductividad es esa facilidad de transmitir el calor, pero la conducción es una transferencia de calor que se da dentro de un sólido o entre dos sólidos. La de abajo Ujú. es la transferencia de energía a otro cuerpo sólido, de un cuerpo sólido a otro cuerpo sólido dentro del mismo. El cuerpo, bueno, es importante. Aquí veo que nadie ha puesto lo de sólido. De pronto Es vamos a que buscar. ahí la clave está en el medio en que se haga esa transferencia o pasa el calor. O sea, el medio, así como hacíamos una analogía, que para poder viajar de Barranquilla a Cartagena usted lo puede hacer por vía terrestre, vía aérea o vía fluvial. Lo quisiéramos ver, aquí también es la forma en que viaja o la forma en que se transporta o se transfiere ese calor, va a definir si es convección, conducción o radiación. Exacto. En el caso, pues, digamos, uno de los medios sería entre dos sólidos, Ujú. ¿ya? Que sería conducción. Entonces, Conducción. o entre dos sólidos o dentro del mismo también puede haber, si es un sólido, digamos, lo miramos uno más grande, pues eh, hay conducción a través de él, de uno de sus extremos al otro de los extremos. Eh, Ahora, eso sería conducción. Por el lado de la convección, eh, ya no estamos hablando de sólidos únicamente, sino que miramos la transferencia de calor entre de un mismo fluido, entre dos fluidos. Habíamos dicho fluido es líquido o es gas, y también puede ser entre un fluido y un sólido, pero es importante que haya algún fluido. Ya, esa sería la convección. Por ejemplo, el caso que habíamos puesto de la botella que dejamos ahí, eh, ella se empieza, o sea, la botella está en contacto mayormente es con el aire y esa es la transferencia. Entonces la botella, las paredes de la botella que es plástico sería sólido, pero el aire que está alrededor es un gas.
Entonces, ahí, en ese caso, sería convección. Vamos a Y la, mirar a ra- alguien. y Ajá. la radiación, bueno, no veo acá. Va desde el sistema hacia el entorno. Bueno, aquí ya veo que alguien escribió transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. Listo, está bien. Ujú. Ahora, importante de la radiación es que la radiación se da sin que haya un medio. Habíamos hablado de que la conducción es un sólido, o sea, en materia, pues este sólido es materia. La convección, ya estamos hablando de transferencia de calor en fluidos, pero la radiación no necesita medio. Es por eso que nos llega a nosotros el calor del sol. Está, que una estrella que tiene una temperatura altísima, nada más en la superficie tiene temperatura de casi 600 Kelvin, pero no hay ningún medio entre nosotros y el sol. Y aún así nos llega el calor porque es por medio de ondas electromagnéticas, no es por medio de algún medio. Entonces, nosotros aquí, pues a pesar de que no requiere medio, también cuando hay un medio se da. Por ejemplo, si uno se acerca a un horno, no pone la mano cerca del horno, no tiene que meter la mano en el horno, sino que uno está cerca hacia alrededor, ya siente el calor, de ese calor por radiación que emite un cuerpo que tiene una temperatura bastante alta. Entonces, en general cuando se estudian, la radiación suele ser pequeña cuando las temperaturas pues, son pequeñas, pero cuando las temperaturas son altas ya sí toca tenerla en cuenta porque es bastante notoria en correlación a las demás transferencias de calor. Entonces, vamos a mirar, ya no he escrito más nada, parece. No, ¿Queda no he claro? escrito nada más. ¿Queda claro? Hay preguntas, si hay preguntas pueden hacer preguntas, creo que no han hecho muchas preguntas. Sí, no han hecho Eh, hoy muchas preguntas. Quedan 2 diapositivas para poder terminar y poder Quedan avanzar y 5 minutos. quedar rápido. Vamos a Bueno, mirar rapidito el equilibrio. Entonces, el equilibrio se da con estas dos propiedades. Mire, las propiedades macroscópicas permanecen constantes en el tiempo. O sea, en un sistema está de equilibrio si sus propiedades macroscópicas permanecen constantes con el tiempo. O sea, yo miro en un instante 1 y mido las propiedades, y luego vengo a un instante 2 y miro las propiedades y no han cambiado, son iguales. Ahí es una de las condiciones para que el sistema esté en equilibrio. Y luego, para que si yo tengo un sistema y yo vengo y quito todo el contacto con los alrededores, entonces eso no provoca cambios. Eso quiere decir que mi sistema ya estaba en equilibrio. Si no había ningún tipo de influencia de los alrededores, porque cuando yo quité los alrededores, entonces no hubo cambios. Ahora, si solo se cumple esa primera de que las propiedades permanecen constantes en el tiempo, entonces estamos hablando de un sistema que se encuentra en estado estacionario. Entonces recuerden, estado estacionario significa que las propiedades macroscópicas permanecen constantes en el tiempo. Siguiente. Y hay 3 tipos de equilibrio, que son el equilibrio mecánico, que es la fuerza neta que actúa sobre el sistema es cero, o sea, no hay ni turbulencia en un fluido ni aceleración de los cuerpos. El químico, que es primero, bueno, que no hay reacciones químicas dentro del sistema, o sea, que no tenemos, que el aire se está convirtiendo en otra cosa, ni combustión, ni nada de esto. Eh, y tampoco tenemos transferencia neta de masa por parte de un sistema a otro. Y hay equilibrio térmico, que es cuando no hay cambios de las propiedades del sistema cuando está en contacto con los alrededores. O sea, no hay cambio, no hay diferencia de temperatura ni nada de esto, ni de las velocidades de las partículas, ellas están en equilibrio, digamos. Ahora, cuando se cumplen esas tres, mecánico, químico y térmico, entonces se puede hablar de un equilibrio termodinámico. Para que se dé el equilibrio termodinámico, entonces tenemos que cumplir con 3 tipos de equilibrio: mecánico, químico y térmico. Siguiente. como última actividad, bueno, habla sobre las propiedades termodinámicas, que son unas propiedades que nos ayudan o nos permiten caracterizar un sistema o por lo menos saber cómo se encuentra mi sustancia, mi sistema. Ujú. Entonces, como para recolectar la información, porque eso se conecta con lo que vimos ayer. Ayer comenzaba, a partir de aquí en adelante era la clase de ayer. Mencione o escriba allí, usted tienen para escribir en este momento, cuáles son las propiedades que ustedes conocen que se puede caracterizar el sistema. Si las conoce, bien, si no, perfecto. O sea, la idea es recolectar la información de los saberes que tienen en este momento. ¿Cuáles son Sí. aquellas propiedades termodinámicas que me permiten decir qué tipo o caracterizar mi sistema? Recuerde que el sistema está separado por una frontera y esa frontera me lo separa de un entorno. ¿Yo cómo sé qué es lo que tengo dentro de mi sistema?
Entonces son por medio de unas propiedades termodinámicas. ¿Cuáles son esas propiedades termodinámicas? ¿La pueden escribir? Sí, ya veo que están escribiendo, ya empezaron a escribir. Y damos un minuto más. Bien, si ya escribieron y tienen una pregunta, también la pueden escribir por acá de lo que hemos visto hoy. Faltan 3 personas que por lo menos empiecen a escribir. Abraham, Eli y David. Recuerden, son las propiedades que ustedes recuerden, las que conozcan ya. No es necesario que se pongan a buscar aquí de rapidez en el libro. Listo, vamos mostrando un poco para ir terminando, porque ya van para la siguiente clase los estudiantes. Sí. Bueno, están las intensivas y extensivas, pero la pregunta era como específicamente cuáles. Era la de ¿Cuáles? No, presión. ¿cuál es la clasificación? Porque esa puede ser un tipo de clasificación de esas propiedades, que es la siguiente diapositiva que con que comenzamos ayer. No, no tienen que borrar respuestas. Sí, Igual sí, ya les bloqueé para que no puedan borrar respuestas. Porque la idea es ahí lo que quedamos fue que no la presentaron. Bueno, esto es Ajá, a manera de información. Creo que podemos ir, digamos, terminando la grabación. No sí. sé si hayan preguntas en este momento antes de terminar la grabación que requieran que le respondamos o esperamos si tienen otras en siguientes clases. Vamos a ver si hay preguntas. Vamos parando aquí para los muchachos.